Listo, acá lo tenemos. Ya notamos la diferencia de cómo con las mismas tres figuras. Muy buenas, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a AP Arquitectura. Esta vez venimos con el primer tutorial de SketchUp Pro 2021, en la cual les voy a enseñar a colocarles las extensiones que teníamos anteriormente en nuestro SketchUp 2020. Por lo tanto, como al cambiar de versión perdemos nuestras extensiones, vamos a recuperarlas de nuevo. Simplemente vamos aquí al administrador de extensiones, se nos abrirá esta ventana y le damos instalar extensión. Yo las tengo en el escritorio, tengo estas dos, Fredo Scale y la librería Fredo. Aquí un punto importante es que si yo instalo el Fredo Scale sin haber instalado la librería de Fredo, el Fredo Scale nunca me va a funcionar, y así con todas las extensiones que sean de la librería de Fredo. Entonces vamos primero con la librería, doble clic, esperamos a que nos cargue y acá lo tenemos, ya está totalmente activado. Ahora sí ya podemos como tal activar o subir todas las extensiones que tengamos que pertenezcan a la librería de Fredo. Acá nos aparece esta imagen que básicamente es para actualizar todos los plugins. Nosotros acá podemos modificarlo cada cuánto queremos que se revisen y se actualicen los plugins. Por defecto aparece por 15 días, no tengo ningún problema con eso, entonces lo dejo así o le damos a que nunca más nos vuelva a mostrar este cuadro. Yo lo cierro y vamos con el segundo plugin, que es el Fredo Scale. Esperamos a que nos cargue y automáticamente nos aparece activado. Acá me dice que el Fredo Scale fue cargado al menú, pero que deberíamos reiniciar nuestro SketchUp. Le damos en aceptar, cerramos y bueno, acá ya básicamente lo tenemos. Y así haríamos con todos nuestros plugins. Y por último, entonces vamos otra vez a nuestro administrador de extensiones, vamos a instalar la última extensión que va a ser el Curviloft. Entonces lo selecciono, le damos a aceptar y listo, automáticamente aquí ya nos aparece. ¿Que cómo lo descargan? Bueno, pues en la descripción les voy a dejar el link para que descarguen estos tres plugins, el de la librería de Fredo, el Fredo Scale y Curviloft, que si no han visto el video que ya tenemos sobre este plugin, se los dejaré por acá en una tarjeta para que vayan y lo vean. Bueno, y no nos podemos ir sin revisar si realmente los plugins funcionan o no en nuestra nueva versión de SketchUp 2021. Entonces vamos a revisar por ahora solamente el Curviloft, y el Fredo Scale creo que realmente merece otro video completo. Entonces de manera muy rápida vamos a hacer un arco, vamos a suavizarlo con 100 lados, lo colocamos, bueno, primer punto y segundo punto, seguimos con un círculo. De todas maneras les voy a dejar en alguna de las tarjetas el video que ya habíamos hecho sobre el Curviloft, donde también encontrarán en la descripción el link para descargar. Y acá vamos a hacer un cuadrado. Al arco vamos a cerrarlo con una línea en esta parte, perfecto. Vamos a quitarle esto que lo sobró acá y les vamos a quitar las caras. Vamos a seleccionarlos todos y vamos con la opción de en medio, Loft Along Path. Vamos a ver cómo nos transforma las figuras. Y nos sale realmente algo bastante extraño. Entonces es cuestión de empezar a revisar opciones en cómo realmente si funciona o no funciona. Sería cuestión de revisar cómo el modelo estaría manejado. Sin embargo, esta es la opción en la que no debemos usarlo. Voy a dejarlo y voy a volver a copiar los elementos, porque estamos cometiendo un error grave acá, que tal vez puedan que no suceda. Entonces voy a volver a copiar las líneas, a ver si me deja. Está el círculo, está el arco y está el cuadrado. Vamos a moverlos rápidamente. Perfecto, acá los tenemos. El arco, recordemos que estaba cerrado y listo.
Lo que no se debe hacer con Curvilove sería este video. Bueno, acá se nos borró el cuadrado, vamos a volver a hacerlo por aquí en alguna parte. La manera correcta de usarlo es uniéndolos mediante una línea. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Vamos a separarlos un poco más. Por acá puede ser, y vamos a hacerlo con una polilínea, podría ser. Entonces viene desde aquí. No, aquí nos quedó mal, vamos a hacerlo de esta manera. Una línea recta nomás, hasta acá. Y lo demás lo podríamos hacer con una polilínea, a ver qué sucede. Vamos a borrar un poquito. Y la volvemos a intentar. Si no nos funciona, pues simplemente terminamos con una línea acá en el centro. Vamos a hacerlo en el centro del círculo. Y listo. Y para este último, sí, simplemente lo volvemos a hacer de centro a centro y ya estaría. Entonces seleccionamos todo conectado con esta línea y le damos a la opción. Listo, acá lo tenemos. Ya notamos la diferencia de cómo con las mismas tres figuras nos funcionó y nos salió una figura completamente diferente. Es cuestión de revisar las opciones. Por ejemplo, en geometría tenemos diferentes modos de visualización, por decirlo así. Tenemos solo líneas o como en modo alambrado o algo así. Tenemos esta otra opción que nos da como unas aristas auxiliares en un sentido. Si les alcanzamos a ver, son como en línea punteada. La siguiente opción nos hace lo mismo, pero en el siguiente sentido. Y dejamos esta última, que es como la clásica, para ver mejor la figura. Tenemos también más opciones para suavizar o endurecer un poco más la figura. Y bueno, esto a grandes rasgos sería una de esas opciones. Vamos aquí a darle a terminar. Acá salimos de la herramienta y ahí estaría. Algo importante es que creo que las caras están al revés. Entonces entramos, clic derecho e invertimos caras. En caso de que queramos usar texturas o cosas por el estilo. La siguiente herramienta, la de Love by Spline. Entonces simplemente vamos a hacer tres arcos de diferentes tamaños para que realmente se vea la diferencia. Listo, acá muy rápidamente los tenemos, los seleccionamos todos, le damos a la opción, esperamos y listo, acá lo tenemos. Como ven, es una herramienta bastante poderosa y sencilla para crear geometrías un poco complejas, ¿no? Nos deja una geometría que podríamos copiar más adelante y aprovecharla para hacerlo pues algo más realizable, un poco más real, que de pronto la herramienta línea por sí sola no nos permitiría construir. Acá lo dejamos, salimos de la herramienta. Por último vamos con esta carpa, vamos a intentar copiarla tal cual está ahí. Es aconsejable que dejemos solamente las líneas y pues no nos preocupemos tanto por el relleno de las figuras. Listo, ya tenemos esto así, vamos a probarlo. Lo seleccionamos todo y presionamos a la herramienta de Skin Contours o contorno de pieles. Esperamos un momento y acá lo tenemos. Es una figura bastante extraña por la misma geometría que nos ofrece. Podemos ver la cantidad de líneas que nos arroja. Es algo, digamos, que entre positivo y negativo. Positivo en el sentido en el que nos da una forma suave, orgánica, adaptada completamente a los arcos que nosotros le dejamos. Parte negativa, que entre más líneas maneje, pues más difícil o más pesado se va a poner nuestro programa. Pesado para manejarlo. Entonces pues es recomendable saberlo usar. Acá tenemos todas las opciones que, como ya les he dicho, es cuestión de revisarlas una por una, y así, siendo así, pues entonces nuestro programa puede que no quede tan pesado y sea un poquito más fácil de manejarlo. También tenemos estilos y todo eso para aminorar el peso de nuestro archivo. Como vemos, está un poquito pesado. Esta última herramienta fue realmente compleja en ese sentido, pero bueno, por lo menos comprobamos que el Curvilove en 2021 funciona.
Aparte de estos tres plugins, les voy a dejar un archivo RAR en el cual estarán todos los plugins que en este momento tengo y que pues debo actualizar. Así que no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más videos con estos plugins y todo lo que venimos desarrollando en el canal. Y bueno, no siendo más, hasta la próxima.